Ok, estamos aquí entonces nuevamente en el curso de electrónica intermedia y ahora vamos a trabajar con otra polarización para transistores JFET o JFET, que es lo que se conoce ahora como la polarización tipo divisor de voltaje. Esta también es parecida en términos de configuración a los transistores bipolares, que también había una polarización llamada así, tipo divisor de voltaje. La configuración es parecida, como dije. Si hacemos la analogía o la comparación con un transistor bipolar, tenemos el transistor con 4 resistores, 2 resistores conectados allá era en la base del transistor, aquí en el gate del transistor, y esas 2 resistencias generan un divisor de voltaje, porque el voltaje que alimenta el circuito se divide a través de esas 2 resistencias, por eso le llamamos también divisor de voltaje. En la misma configuración, 2 resistencias ahora en el gate de ese transistor JFET, una resistencia en el drain, allá era una resistencia en el colector, y una resistencia en el source, allá era una resistencia en el emisor. Y tengo nuevamente una configuración, polarización tipo divisor de voltaje. Nuevamente esta polarización se estabiliza más al punto de operación del transistor, y por eso normalmente se puede utilizar más adelante para, por ejemplo, pues, amplificadores. En este caso pues se podría usar esta o la otra, todo depende del tipo de polarización que estemos utilizando. Ahora, en términos de análisis, sí es un poquito más sencilla esta que la anterior. La anterior teníamos que usar una fórmula empírica para calcular la corriente de drain. En este caso no lo vamos a tener que usar, pero es bien importante que el problema me dé el dato del voltaje en el drain de ese transistor. Este dato de cuánto es el voltaje del drain del transistor, no de drain a source, es el que vamos a calcular nosotros. Solamente el voltaje en el drain, ese dato es importante que me lo den para no tener que entrar a otra fórmula empírica, que sería otra fórmula obviamente distinta, porque este circuito cambió. En este caso pues vamos a presumir lo mismo que sí presumimos en el circuito anterior de polarización propia o self bias, de que estas dos corrientes son iguales, la del drain y la del source, porque nuevamente no hay marcado corriente del gate, porque esta corriente es prácticamente igual a 0. Ahora, lo que no es 0 ahora es el voltaje en el gate, como pasaba allá en la otra polarización, porque ahora sí hay voltaje debido a estas dos resistencias, y por eso se calcula utilizando pues la fórmula de divisor de voltaje, que es lo primero que hacemos cuando nos vamos a la fórmula. Pues se usa la fórmula de divisor de voltaje, R2 entre la suma de R1 más R2 multiplicado por la fuente que polariza, V de D, y con eso calculamos el voltaje en el gate del transistor. Parecido a allá con los bipolares, que calculábamos el voltaje en la base, ahora calculamos el voltaje en el gate. Para calcular entonces la corriente del drain, vamos a usar esta fórmula que ya está aquí despejada, y vamos a usar la fuente de voltaje, que sería el voltaje V de D, menos este voltaje que tengo acá abajo. Es como la corriente viene pasando por aquí, por esta resistencia, es simplemente como si fuera una ley de Ohm. Voy a usar la diferencia de voltaje antes y después de la resistencia, V de D, que es la fuente, menos el voltaje en el drain, y eso lo voy a dividir entre la resistencia del drain. Por eso es que este voltaje lo necesito como dato en el problema, y se va a dar como dato para que la fórmula de la corriente de drain pues sea más sencilla y sea simplemente un cálculo de ley de Ohm. V de D, el voltaje de la fuente, menos el VD, y como digo aquí, este valor va a ser dado, va a ser un dato, y eso se divide entre la resistencia del drain, y con eso se calcula la corriente de drain. Por la corriente de drain puedo calcular entonces el voltaje en el source, ya que como la corriente del source es lo mismo que la corriente del drain, pues ID por RS por ley de Ohm me genera el voltaje del source. Y aquí, para los voltajes entonces del transistor como tal, de gate a source y de drain a source, voy a usar lo que expliqué en la clase anterior, la diferencia de voltajes. Como el voltaje del gate yo lo calculé ahorita, que fue el primer voltaje que calculé, y aquí estoy calculando el del source, pues si yo resto el voltaje del gate menos el voltaje del source, pues entonces puedo calcular el voltaje entre gate y source, usando esta definición de que el voltaje entre dos puntos, el voltaje del primer punto menos el voltaje del segundo.
Como ya tengo, en este caso tengo el voltaje en los dos puntos por separado, el del gate y el del source. Pues si resto esos dos valores, tengo el voltaje de gate a source. Ese voltaje va a ser negativo, por eso se supone que este voltaje de source siempre me dé más grande que el del gate. Repito, este voltaje del source tiene que ser más grande que el del gate para que cuando reste, pues tenga un voltaje más pequeño menos un voltaje más grande y el resultado me dé negativo, porque nuevamente el voltaje de gate a source es negativo. El de gate a source. El del gate solo no es negativo, es positivo. El de gate a source es el único que es negativo. Y el voltaje del punto de operación, lo mismo. Como el voltaje del drain solito me lo dieron, porque fue un dato del problema, y el voltaje del source pues ya lo calculé, pues nuevamente tengo los dos voltajes aparte de cada punto, pues resto voltaje del drain menos el voltaje source y me da el voltaje del drain a source, que este sí pues, es positivo. Recuerde que solamente es negativo el voltaje de gate a source. Vamos entonces al ejemplo. Tenemos aquí un circuito polarización divisor de voltaje con JFET. Tengo los valores aquí colocados en el problema: 6.8 mega ohmios para R1, 1 mega para R2, R-drain 3.3 kilos, RS, que es la del source, 1.8 kilo ohmios, el voltaje de polarización VDD 12 voltios y como coloco aquí más oscurito para recalcar, el voltaje del drain 7 voltios, que como dije, ese voltaje se da para poder calcular la corriente de drain y no tener que usar en este caso fórmula empírica. Empezamos con el voltaje en el gate por divisor de voltaje: R2 entre R1 más R2, 1 mega entre 6.8 más 1 mega, y eso se multiplica por los 12 voltios del voltaje de polarización y eso me da 1.54 voltios. Recuerde que esto es como cuando trabajamos con los bipolares, usted divide esta resistencia entre la suma de estas dos y esto le va a dar un decimal. Cuando lo multiplica por la fuente, pues ahí es que calcula el voltaje completo, que en este caso sería el voltaje en el gate, 1.54 voltios. La corriente en el drain entonces es VDD, que es el voltaje de la fuente, 12 voltios, menos el voltaje del drain que me dieron como dato, 7 voltios, y eso se divide entre los 330 ohmios o 3.3 kilos, que es lo mismo que 3300 ohmios de resistencia en el drain. 12 menos 7 es 5, 5 entre 3300 es 0.00152 amperes o 1.52 miliamperes. Como vemos aquí, la fórmula para corriente del drain es simplemente la diferencia en voltaje entre resistencia, una ley de Ohm, y es mucho más sencilla que la fórmula empírica para hacer bias. 1.52 mili es la corriente en el drain. El voltaje en el source se calcula aquí para poder después calcular los otros dos voltajes por diferencia o por resta. ID por RS, el voltaje en el source, ID, que es 1.52 mili o 0.00152 por los 1800, que es el 1.8 kilo de RS, y eso me da 2.74 voltios. Ahora, cuando yo voy a calcular entonces el voltaje, por ejemplo, de drain a source, que lo estoy calculando aquí primero, que es el voltaje junto con la corriente del drain para el punto de operación, el voltaje del drain fue el que me dieron, que fue 7 voltios menos los 2.74 del source. 7 menos 2.74 pues 4.26 voltios, y ese es el voltaje junto con la corriente de drain al cual está operando el transistor. Ahora, el voltaje que controla el transistor JFET es voltaje GS, que tiene que dar negativo. En este caso es el voltaje del gate menos el voltaje del source. El voltaje del gate es 1.54, el voltaje del source es 2.74. Como dije ahorita, ese voltaje del gate tiene que ser siempre más pequeño que el del source para que cuando se resten pues me dé negativo. 1.54 menos 2.74 me da menos 1.2 voltios. Y nuevamente ese es el único voltaje para estos problemas con JFET, que es negativo. Es el único valor negativo en estos casos, es el VGS. Nuevamente negativo 1.2 voltios. Así que tengo su corriente de operación 1.52 mili, su voltaje de operación 4.26 voltios de drain a source. Eso es el punto de operación de este JFET en polarización divisor de voltaje, y su voltaje de control de gate a source negativo 1.2 voltios.